Pille pues esta belleza. Primer lugar de la categoría ISU masculino, 16 a 29 años, en la batalla OCR puro, en Trujillo. Pero antes vamos a desatrasarnos un poco. ¿Qué ha pasado estas últimas 2 semanas? Primero, por un lado, competí en equipos en una competencia en APIA que se llamó Cuatro Elementos. El equipo de nosotros era conformado por 2 hombres y 2 mujeres, de acá del municipio de Apía, en la cual nos fue muy bien, una competencia muy buena, muy entretenida, que se desarrolló en 4 escenarios diferentes, en piscina, en cargas, que era tierra, en aire, que era un poco de suspensión, y en juego, y había que realizar diferentes cosas. Empezamos muy bien en esa competencia, íbamos muy reñidos entre primero, segundo, tercero. De un momento a otro no, físicamente estuvimos muy bien, pero no estuvimos también en algunas cosas que eran más de paciencia y lastimosamente no nos fue tan bien al final, quedamos de quinta posición. Que para ver 12 equipos fue muy bueno porque era la primera vez que competía yo personalmente y el equipo en ese formato de competencia. Pero a los 8 días lo interesante era que era Trujillo, la segunda fecha de la Liga Ocro. Como el martes empecé a sentir una carraspera muy fuerte. Ya el miércoles empecé a sentir un poco más los síntomas, entonces traté de no resfriarme ni miércoles, jueves, viernes y el sábado incluso. Traté de no resfriarme, tomar muchas bebidas calientes, cuidarme en el dormir, descansar bien, tratar de tomarme un que otro juguito de remolacha, que nunca está de más, para salir el domingo a competir en Trujillo. El clima para mí siempre me ha dado duro, siempre me había dado duro. Yo competí 2 veces, había competido 2 veces anteriores en Trujillo y me había golpeado mucho el sol. Yo sigo compitiendo en la categoría por edades y el rango de edad mío es de 16 a 29 años. Esta vez íbamos 93 atletas, de los cuales la gran mayoría los he visto que se preparan muy bien, mantienen entrenando muy duro, están muy fuertes en la suspensión, entonces siempre es muy bacano ir y enfrentarse a dichos compañeros, porque para mí ninguno es rival, sino que todos son parceros. Es muy bacano. Iniciemos como fue la carrera. Salí en una posición más o menos 10 en los primeros obstáculos, tan. Fui avanzando cuando en el primer kilómetro ya llegamos a una piscina, ya iba de tercero con otros 2 parceros que iban apretando muy bacano. Y habíamos pasado algunas suspensiones de las cuales me sentí muy bien y muy fuerte. Entonces ahí fue cuando yo sentí que podía apretar un poco más. Cuando ya cogía uno como hacia arriba un terreno destapado, apretar un poco más, a sentirme un poco mejor. Y en ese momento ya iba solamente con un parcero que estaba apretando durísimo. Íbamos él y yo, llegamos a una carga, la hicimos juntos y empezamos a subir. Eran prácticamente 2 kilómetros subiendo en un ascenso que marcaba casi 400 metros de desnivel positivo, que era muy bueno. Ahí, en ese punto de la carrera, ya llevábamos 5 o 6 kilómetros aproximadamente. Ahí ya seguía un plan y ya era todo bajada. Y ya era prácticamente el final de la carrera. En ese plan y en esa bajada, ahí sí tocaba que apretar lo que no tuviera. Y como me había sentido bien al inicio, en ese plan y esa bajada, pues pude apretar un poco. Al final estaban casi todos los obstáculos de suspensión. Habían por ahí 7, 8 obstáculos de suspensión, en las cuales habían 3, 4 que eran muy complejos y técnicos. Entonces empecé a pasar obstáculos, me empecé a sentir fuerte. En algunos no me sentía tan fuerte, entonces me entraban un poquito las dudas. Iba con el principal objetivo, que era llegar con mis 3 manillas. Y hasta el momento, hasta el final de la competencia, iba con las 3, entonces me sentía muy bien y en todos los obstáculos de suspensión, que eran los que quitaban manillas principalmente, llegaba, los analizaba y los ejecutaba. Eso me ayudó mucho. Al final me fui a almorzar porque vi que llegaron unos compañeros muy bien, muy rápido detrás de mí de otras oleadas.
Entonces yo dije, no, yo ya personalmente ya hice mi trabajo, ya hice lo que yo quería hacer, que era llegar a la meta y llegar con mis 3 manillas, porque el año pasado la verdad no me fue tan bien con el tema de las manillas. Y en la primera fecha de la liga, como en Legión OCR, yo llegué sin manillas y por ende llegué muy aburrido. Entonces yo, para no sentirme aburrido ni sentir como esa sensación de, uy, güey madre, uy, quedé en el podio, uy, tal cosa, uy, tal otra, para sentirme tranquilo y en paz, yo decidí irme a almorzar y irme a bañar y a organizar. Que si ya, independientemente del lugar en el que hubiera quedado, ya yo estaba satisfecho. Pero para dicha sorpresa mía, empezaron a nombrar los compañeros y nombraron pues al quinto, al cuarto, al tercero, al segundo. Cuando menos pensó, nombraron al primero. Y me llamó un parcero a decirme, quedó el primero, qué bacano. Ahí yo me sentí muy bien, porque la verdad es muy satisfactorio, ¿no? Quedar en un primer puesto y más donde hay atletas de tan buen nivel y que todos salimos a ganar. Si a usted le gusta el contenido, suscríbase, que por acá vamos a seguir compartiendo las carreras, entrenamientos, metodologías y un poco de mi vida personal, de lo que hago en cuestión de trabajo, entrenos y de todo. Y el próximo será la Ruta del Sol, la tercera fecha de la Liga Ocro. No se la pierdan.